¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente aquí con el tema de la longevidad. En la segunda parte del capítulo 3, recordemos que en la primera parte estuvimos revisando el tema de del acortamiento de los telómeros y en esta oportunidad varios temillas que van a estar pues a la orden del día en el sentido de que son relativamente modernos. Para ello vamos a retomar algunos textos de algunos científicos. Uno de ellos, el principal para este caso, va a ser el genetista David Sinclair y obviamente mencionaremos algunas otras personas. Algo que sugiere que nos pongamos a reflexionar sobre ello es que hay algunas especies de la familia de las plantas, de los árboles, dentro de los seres microscópicos y dentro de los mamíferos. Y estos no son los únicos ejemplos, son muchos realmente, en donde encontramos que la longevidad en términos de años es mucho más amplia que los seres humanos. Entonces, los científicos se han preocupado por esto y obviamente se han puesto desde hace muchos años a la investigación del por qué. Una de las grandes conclusiones es que no se encuentra en los seres vivos un gen que active el que ya debamos empezar a envejecer y que más bien el envejecimiento pareciera ser una consecuencia. No vamos a tratar de plantear de que vamos a tener una eternidad absoluta para este cuerpo. La eternidad absoluta corresponde para otro componente, pero de eso hablamos en otra ocasión. Y ese cuerpo, lo que se trata es como mirar por qué hay seres vivos que tienen una vejez aparentemente no tan compleja como la de los seres humanos. ¿Compleja a qué me refiero? A que en algunas personas se da como una especie de suplicio, de padecer, de dolor, una vejez que a veces como que es muy cruel para con la vida de la persona, que lleva muchos años ese proceso de padecimiento hasta que desafortunadamente acontece lo que acontecerá siempre y es la muerte. En este caso se trata más bien de buscar una longevidad que dure los años que dure, la podamos alargar un poco más, pero no solo eso, sino que podamos nosotros lograr tener una muy buena calidad de vida. Es decir, hay seres humanos que lo logran, hay poblaciones que lo logran. Y los científicos investigando todo esto entonces nos traen muchas propuestas. Algunas cosas es, por ejemplo, cuando se estudian los pinos de las montañas de California, son pinos de cientos de años a los que se les ha medido con diferentes pruebas y su vejez, o sea, siguen todavía firmes, rozagantes, hermosos. Lo mismo ocurre en seres microscópicos. Y qué decir, por ejemplo, del tiburón boreal, que lo encontramos aquí en la diapositiva, que es un tiburón que alcanza solamente su plenitud sexual cuando ya ha vivido 150 años. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hay allí en ellos que se puede mantener una vida muy larga con muy buena calidad de vida? Y de eso se trata, diría que este curso. Entre los temas importantes, uno de ellos es el que hay cierto grupo de científicos, entre ellos David, que consideran que la longevidad, que la vejez, no se debiese tratar como algo normal. De hecho, a veces pareciera que no morimos de la vejez, sino de los suplicios, de las enfermedades, sobre todo, que padece una persona de avanzada edad. Y que obviamente entonces él pone entre comillas que se genera entonces, digamos que una búsqueda de solución a las enfermedades y que obviamente ustedes sabrán, eso genera muchísimo dinero y que se prefiere atacar los cientos de enfermedades
Sumado a ello a la cantidad de enfermedades que cada día van apareciendo y para ello cada vez más medicamentos selectivos y entonces se muere la persona es por la enfermedad, más no por la vejez. Pero algo ocurre en esa avanzada edad que hace que una simple gripa, que un simple padecer se pueda convertir en un suplicio, en una tortura. Entonces, estos científicos están considerando que el proceso de envejecimiento lo podríamos tratar como si fuese una enfermedad. Y al ser considerado como una enfermedad, puede existir la posibilidad entonces de que esta enfermedad tenga cura. Y reitero, no se trata de tener una vida eterna para este cuerpo, no, sino una muy buena calidad de vida pese a los años que tengamos, que ojalá sean más de 100, porque si una persona lo logra en el mundo, muchos lo podríamos lograr. Entonces, hoy vamos a hablar es de ese, básicamente de ese tema. Aparecen entonces varias teorías. Una teoría es la de Conrad Waddington, que por allá en el 57 eh, nos estuvo hablando de lo que luego fue considerado cuando recibió el premio Nobel, de todo lo que tiene que ver con se le llama como el término técnico, precisamente lleva su nombre, como un comportamiento de Waddington y consiste en considerar como si hubiese una colina, una serie de montañas, y allí tenemos una célula madre en la cúspide. Recordemos que esa célula madre es una célula que podría convertirse dentro de nuestro organismo, es decir, todos tenemos células madre, todos cuando nacemos es de célula del padre y célula de la madre, y que de esas células, que son totipotenciales, se pueden generar unas células especializadas y que cuando el comportamiento es idóneo dentro del organismo, esa célula madre puede ir bajando, dice él, como si fuera una canica y volviéndose en esta colina una célula de piel, una célula de sangre, por otro lado, la célula de músculo, célula de órganos, es decir, ósea, neural, de todo tipo. Luego ya estas células que no obedecen a ser células madre, son células específicas, pues yo no podría decir voy a reparar, por lo menos hasta hoy, una célula de sangre con una célula de piel, porque tienen funciones diferentes. Pero esa célula madre es capaz sí de volverse cada una de esas células especializadas. Pero ocurre con el paso de los años que esa célula madre, con tanta cosa, lo que llama él, con tanto ruido genético, altera la cadena de ADN que está dentro de esa célula y empieza a modificar su estructura. Al modificar su estructura, entonces ya no es capaz de hacer lo que venía haciendo y queda como una célula por allí que forma una célula que no es correcta, una célula como con sus defectos, o una célula que queda extraviada por allí en el camino, volviéndose como si fuera basura, es decir, y las hijas de esta célula pues generarán más células deficientes. Ha empezado entonces a considerarse la senescencia, es decir, el envejecimiento de estas células, y por ende, si esto está pasando en todo el organismo, el envejecimiento de todo el organismo. Más adelante, eso fue un descubrimiento genial, bárbaro. Allí ya se empezó a hablar de la epigenética porque se empezó a considerar, bueno, pero ¿por qué una célula madre es capaz de volverse, de ser múltiple, a volverse específica, a volverse tan especializada? Entonces, este investigador, parte de lo que concluye es que el medio por donde se desliza esta célula madre hace que adquiera ciertas cualidades para volverse de piel, hace que ciertas cualidades hace para que se distinga a célula sanguínea
a célula muscular, a una célula de un órgano, que puede ser el hígado, el corazón, pero que luego pierde como esa cualidad por esos ruidos genéticos. Entonces, aquí ya se empieza a hablar de epigenética. De aquí queda un gran mensaje y es que el medio de alguna forma lo haces tú. El medio, podemos considerar el medio nuestro entorno, el entorno de las células, la forma que tú piensas hace en tu entorno, porque así organizas las cosas, así tratas a las personas, así te diriges a los demás, así te proyectas al universo, y que dependiendo de ese entorno, pues vamos a tener unas cosas benéficas o no benéficas, saliéndonos del contexto celular. Es decir, más o menos así, donde hay una cocina que no se asea bien, probablemente hay cucarachas, ratones y moscas. El medio hace que estén allí. Donde hay un medio muy ácido en el organismo, hace que hayan determinados microorganismos. Entonces, ¿qué medio construimos? ¿Sí? Por otro lado, hay un científico, este científico que se llama Shinya Yamanaka, por allá en el año 2012, cuando recibe un premio Nobel en medicina en compañía de otro colega, descubre que llama él cuatro factores, cuatro genes específicos, denominados XLF4, SOX2, OCT4, CMYC. Esos cuatro factores, él logra estos avances a nivel de laboratorio, y muchas de estas cosas generalmente han sido probadas en animalitos, en ratones más concretamente, y él descubrió que esos cuatro factores genéticos tienen mucho que ver. Él hizo esto a nivel de laboratorio. Descubrió que al extraer eh, fibroblastos de una persona y se cultivan en una cajita de Petri, en una cajita que va a ser de ensayo, donde él le pone nutrientes específicos, las células específicas, en este caso los fibroblastos, que son células que hacen parte de la facilidad que tienen estas células de unir tejidos dentro del organismo, es decir, hacen parte también de la piel, de los factores de colágeno y todo esto, que al inocularle estos cuatro factores genéticos a esos fibroblastos, que ya son células especializadas, puede él generar, digamos, inducir a la formación de una célula madre pluripotencial inducida porque es elaborada. Es decir, que desde aquí ya estaríamos volviendo a tener células madre, y si tenemos células madre podríamos tener células que vayan a restaurar, regenerar cada uno de esos tejidos, o por lo menos así dice la teoría y las prácticas de laboratorio hasta donde han logrado avanzar. Y allí los laboratorios todos están en la mira de esos hallazgos, porque realmente está muy interesante. Por otro lado, tenemos que con el pasar de los años, y tenemos, digamos que una gráfica, por un lado donde tenemos la edad expresada en años, y por el otro lado, por el eje Y, tenemos un componente que es el dinucleótido de nicotinamida. Y lo que nos muestra aquí es que él permanentemente está en nuestro organismo, y más cuando somos bebés, y que en la medida en que vamos envejeciendo, los niveles de NAD disminuyen. Este ya es una investigación un poco más especializada, aducida más al científico David Sinclair, y que ese NAD termina como produciendo, es precursor de otra sustancia que se llaman sirtuinas.
Sirtuinas, hay varias, hay sirtuina 1, 2, 3, 7, no sé si habrá más, conozco, digamos que he estudiado hasta las 7, que empieza a considerarse como si fuera un gen que tiene mucha relación con la longevidad, no que active la vejez, sino que tiene relación con la longevidad. Luego, entonces, si decrece el contenido de NAD, no se forman sirtuinas y empezamos a padecer múltiples cositas. ¿Por qué? ¿Qué hace la sirtuina? La sirtuina, entre sus muchas funciones, saco dos importantes, es que activa o silencia unos genes. Un gen para la reproducción lo regula la sirtuina y un gen para la reparación lo regula esa sirtuina. Pero la sirtuina se queda así como está esta interrogación. ¿Y yo qué hago? ¿Cuál de las dos funciones hago? Lo normal en una persona saludable es que está produciendo en todo momento, activando el gen que va a facilitar la reproducción celular. Es decir, es un regulador genético. Pero cuando se presenta una emergencia en el organismo, ¿y a qué le llamamos emergencia? A una situación de hiperoxidación, a una situación de estrés, a una situación de enfermedad. Cuando ocurre eso en el organismo y cambian determinados eh, componentes dentro de nuestro organismo, pues esa sirtuina deja de participar en la reproducción y se va a reparar los daños que se están generando en las diferentes células de los diferentes órganos como consecuencia del estrés y de las múltiples enfermedades. Es decir, mientras la sirtuina está atendiendo la emergencia de las enfermedades, deja de reproducir células y al dejar de reproducir células, las que están no se están multiplicando y se están envejeciendo. A veces puede llegar a ocurrir que la sirtuina, hagan de cuenta como si quedara cansada, exhausta, embolatada, que no es capaz ni siquiera de regresar a esta función. Y si aparte de eso tenemos más años y tenemos menos NAD para producir más sirtuinas, pues imagínense hacia dónde nos estamos adentrando. Es decir, si una persona se enferma mucho, es más probable que el envejecimiento se le acelere. Y se le acelere, ¿por qué razón? Porque sus sirtuinas no están haciendo la actividad, facilitando la actividad de reproducción celular, porque se ha silenciado el gen que activa esa reproducción, mientras está tratando de conservar la vida, reparando los daños que se generan por otro lado. Es decir, amigos, a controlar el estrés y a buscar enfermarnos menos y a generar un muy buen entorno. Ahora, ¿en qué andan los científicos? Los científicos andan haciendo muchos ensayos. Bueno, si lo que desciende es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, pues hagamos ensayos y se los suministramos, porque así como es lo grande, lo micro, como este es el comportamiento del ser humano, asimismo muchos animalitos funcionan y los ratones no escapan a la ley, a esa ley. Ahora que yo comparta eso no es diferente, ¿sí? Entonces hacen ensayos aplicándole NAT a los ratoncitos viejitos y los ratones viejitos vuelven a recuperar la capacidad, la resistencia a las enfermedades y la actividad dinámica. Es decir, podríamos decir más o menos, para facilitar el entendimiento, que los ratoncitos se vuelven muy activos porque les miden hasta hasta los metros avanzados, vuelven a ser como un ratoncito, llamémoslo quinceañero, con toda su actividad, aunque ya tenga canitas. Es decir, que lo que se buscaría es
poder mm, tener nuevamente el NAT suficiente. Ahora, el NAT tiene también su precursor y de eso y de muchas otras cosas más que podemos estar, digamos que, accediendo a ella, estaré informando en nuestra próxima clase. Por el momento, muchas gracias por su atención y que tengan un bonito resto de semana. Chao.